Hay algo profundamente perturbador en asistir a tu propio funeral. En escuchar cómo las personas que juraron amarte hablan de ti en pasado. En ver sus lágrimas y saber, con cada fibra de tu ser, que son falsas. Yo estuve ahí. En la última fila de la iglesia de San Miguel, con gafas oscuras y una gorra que me cubría el rostro, observando cómo mi esposa lloraba sobre un ataúd vacío que supuestamente contenía mis restos. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia no comienza con mi muerte. Comienza 6 meses antes, con una simple pregunta que nunca debía hacer. Mi nombre es Martín Solares. Tenía 42 años, una empresa de importaciones que había construido desde cero durante 15 años, una esposa llamada Valeria a quien amaba con devoción ciega, y una vida que desde afuera parecía perfecta. Vivíamos en una casa grande en las afueras de la ciudad, con jardín amplio y una piscina que casi nunca usábamos. Valeria se encargaba de la decoración, de las cenas con amigos, de mantener esa imagen de pareja exitosa que tanto valoraba. Yo trabajaba demasiado. Lo admito. Pasaba largas horas en la oficina, viajaba constantemente para cerrar contratos, y cuando llegaba a casa, generalmente encontraba a Valeria ya dormida o absorta en su teléfono. Llevábamos así casi 2 años. Una distancia silenciosa que yo atribuía al desgaste natural del matrimonio después de 11 años juntos. Entonces, una tarde de marzo, mientras revisaba los estados de cuenta bancarios de la empresa, noté algo extraño. Pequeñas transferencias. Montos que individualmente no llamaban la atención, pero que sumados a lo largo de 6 meses alcanzaban casi $150,000. Las transferencias iban a una cuenta que no reconocía. El nombre del beneficiario era una empresa llamada Horizontes Grises Consulting. Busqué en Internet. Nada. Ni sitio web, ni registro público, ni dirección física. Era como si no existiera. Le pregunté a mi contador, Roberto, un hombre de 60 años que había trabajado conmigo desde el inicio. Él palideció cuando mencioné el nombre. Esa noche no dormí. Algo en la expresión de Roberto me había inquietado profundamente. Al día siguiente volví a su oficina sin avisar. Lo encontré quemando papeles en un bote de basura metálico. Cuando me vio, se quedó paralizado. No necesité preguntarle nada. Su rostro lo dijo todo. Me acerqué, tomé uno de los papeles a medio quemar y leí mi propia firma. Pero yo no había firmado ese documento. Era una autorización para transferencias automáticas. La firma era casi perfecta, pero yo conocía mi propia rúbrica. Esta tenía un pequeño error en la curva final de la S. Roberto comenzó a llorar. Me dijo que lo sentía. Que lo habían obligado. Que tenía deudas de juego y que ella lo sabía. Ella. No tuve que preguntar quién era ella. Lo supe de inmediato. Valeria. Salí de esa oficina sin decir una palabra. Conduje durante horas sin rumbo fijo, sintiendo como mi vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Cuando finalmente llegué a casa ya era de noche. Las luces estaban apagadas excepto la del estudio. Entré en silencio. Valeria estaba sentada frente a la computadora, hablando por teléfono. Su voz era baja, íntima. La voz que usaba conmigo en nuestros primeros años. Pero no estaba hablando conmigo. Decía te amo. Decía pronto. Decía que faltaba poco. Decía que después de esto podrían estar juntos sin esconderse. Me quedé paralizado en el pasillo, oculto en las sombras. Ella colgó y comenzó a revisar documentos. Desde mi posición pude ver la pantalla. Eran pólizas de seguro. Mi seguro de vida. $2 millones. Esa noche dormí en el sofá de mi oficina. No podía volver a esa casa. No podía mirarla a la cara sin que ella notara que yo sabía. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Durante los siguientes días, contraté a un investigador privado. Se llamaba Andrés Quiroga, un ex policía con reputación impecable. Le di toda la información que tenía. Él trabajó rápido. Demasiado rápido. 3 días después me citó en un café alejado del centro. Lo que me mostró superó mis peores temores. Valeria llevaba 2 años de relación con un hombre llamado Diego Méndez. Abogado, 38 años, especialista en herencias y testamentos. Tenía fotos de ellos entrando y saliendo de hoteles, abrazándose en restaurantes discretos, besándose en el estacionamiento de un centro comercial. Pero había más. Mucho más. Andrés había rastreado la cuenta de Horizontes Grises Consulting. Era una empresa fantasma registrada a nombre de Diego. El dinero que salía de mi empresa iba directo a esa cuenta. Pero no era solo mi dinero. Andrés descubrió que Valeria había vendido acciones de la empresa que yo había puesto a su nombre años atrás, cuando las cosas iban bien y yo quería que ella se sintiera parte del proyecto. Esas acciones valían casi $500,000. Y había documentos. Copias que Andrés había obtenido de un contacto en el registro civil. Valeria había intentado cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. Había ido 2 veces. La primera vez le dijeron que necesitaba mi firma. La segunda vez llegó con documentos supuestamente firmados por mí.
Pero el notario se había negado a procesar la solicitud porque algo en las firmas no le convencía. Andrés puso sobre la mesa una última carpeta. Esta era la más pesada. Contenía correos electrónicos que había recuperado mediante métodos que prefirió no detallar. Eran conversaciones entre Valeria y Diego. Las leí con las manos temblando. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo. Un problema a resolver. En uno de los correos, fechado apenas 2 semanas atrás, Diego escribía: tiene que parecer natural. Un accidente. Su empresa tiene deudas que desconoce. Si muere ahora, tú heredas todo antes de que los acreedores puedan reclamar. Valeria respondía: él maneja mucho. Viaja solo. Tiene insomnio y toma pastillas. Podría ser algo relacionado con eso. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No estaban simplemente robándome. Estaban planeando matarme. Andrés me miraba con expresión seria. Me dijo que fuera a la policía. Que con esa evidencia podrían arrestarlos. Pero yo negué con la cabeza. La evidencia era circunstancial. Correos que un buen abogado podría desestimar como malentendidos o bromas de mal gusto. Transferencias que podrían explicarse como inversiones autorizadas. No era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba que ellos mismos se descubrieran. Durante la siguiente semana, actué con absoluta normalidad. Llegaba a casa, cenaba con Valeria, veíamos televisión juntos, dormíamos en la misma cama. Ella no notó nada. O tal vez sí lo notó y simplemente no le importó. Yo la observaba como se observa a un animal peligroso. Estudiando cada movimiento. Cada palabra. Cada silencio. Descubrí cosas que había pasado por alto durante años. La forma en que revisaba mi teléfono cuando yo dormía. Las llamadas que hacía desde el baño con la ducha abierta para ocultar su voz. Las salidas repentinas para supuestas citas con amigas que nunca existieron. Los detalles de una traición construida con paciencia de cirujano. Entonces sucedió algo que aceleró todo. Una noche, Valeria preparó la cena. Pasta con salsa de tomate, mi plato favorito. Comimos juntos. Hablamos de trivialidades. Ella estaba más cariñosa que de costumbre. Me tomó la mano. Me sonrió con esa sonrisa que había enamorado al hombre ingenuo que yo era 11 años atrás. A mitad de la cena sentí un mareo extraño. La habitación comenzó a girar lentamente. Valeria me miraba con atención inusual. Le dije que me sentía mal. Ella asintió y me ayudó a levantarme. Me llevó al sofá. Me trajo agua. Se quedó sentada a mi lado, acariciándome el cabello, mientras yo luchaba contra una somnolencia pesada y antinatural. Antes de perder la conciencia, vi algo en su mirada. No era preocupación. Era anticipación. Como alguien que espera el final de una película cuyo desenlace ya conoce. Desperté en el hospital. Dolor de cabeza insoportable. Luces brillantes. Sonidos metálicos. Una enfermera revisando mis signos vitales. Me costó enfocar la mirada. Cuando finalmente pude hacerlo, vi a Valeria sentada en una silla junto a la ventana. Tenía los ojos rojos. Hinchados. Como si hubiera llorado durante horas. Un médico entró. Joven. Serio. Me explicó que había sufrido una intoxicación severa. Que mi esposa me había encontrado inconsciente y había llamado a emergencias. Que había llegado justo a tiempo. Unos minutos más y las consecuencias habrían sido irreversibles. Le pregunté qué tipo de intoxicación. Él dudó. Miró a Valeria. Luego me dijo que encontraron niveles peligrosos de benzodiazepinas en mi sangre. Una cantidad que no podía ser accidental. Me preguntó si había intentado hacerme daño. Negué con vehemencia. Yo no tomaba benzodiazepinas. Tomaba melatonina para dormir. Nada más. El médico frunció el ceño. Dijo que harían más estudios. Que debía quedarme en observación. Valeria se acercó. Me tomó la mano. Sus ojos estaban vidriosos. Me dijo cuánto me amaba. Cuánto le había asustado la idea de perderme. Yo apreté su mano y le dije que todo estaría bien. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba una verdad aterradora. Ella lo había hecho. Había puesto algo en mi comida. Y cuando no funcionó como esperaba, tuvo que llamar a emergencias para no levantar sospechas. Pasé 3 días en el hospital. Durante ese tiempo, Andrés trabajó sin descanso. Consiguió las botellas de melatonina de mi casa. Las analizó. Contenían lorazepam. Alguien había vaciado las cápsulas originales y las había rellenado con un sedante poderoso. Y esa persona solo podía ser Valeria. Pero nuevamente, no era prueba suficiente. Cualquiera podría haber tenido acceso a esas pastillas. Ella lo negaría. Diría que alguien más lo hizo. Que tal vez yo mismo lo hice sin recordarlo. Cuando salí del hospital, algo había cambiado en Valeria. Estaba más nerviosa. Más atenta. Como si supiera que su plan había fallado y necesitara idear uno nuevo rápidamente. Yo fingí estar débil, asustado, vulnerable. Le dije que los médicos habían sugerido que tal vez tenía problemas de memoria. Que no recordaba bien algunos eventos recientes. Vi un destello en sus ojos. Esperanza.
Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. Había borrado todos los mensajes con Diego. Pero había una aplicación de fotos ocultas protegida con contraseña. Probé varias combinaciones. Finalmente intenté nuestra fecha de aniversario. Se abrió. Había fotos de ellos. Docenas. En viajes que yo no conocía. En lugares que yo no había visitado. Abrazados. Besándose. Felices. Pero lo que me destrozó fue la última foto. Era reciente. Diego tenía puesta mi ropa. Mi camisa favorita. Estaban en mi casa. En mi cama. Y él sostenía un papel. Lo acerqué para verlo mejor. Era mi testamento. Al día siguiente llamé a Andrés. Le dije que necesitábamos un plan. Uno radical. Él escuchó en silencio mientras yo le explicaba lo que tenía en mente. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Finalmente dijo, es arriesgado. Muy arriesgado. Si algo sale mal, podrías perder todo. Le respondí que ya había perdido todo. Lo único que me quedaba era la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, preparamos cada detalle. Andrés contactó a personas de confianza. Un médico forense retirado. Un amigo suyo que trabajaba en el registro civil. Otro que tenía contactos en compañías de seguros. Yo, mientras tanto, comencé a distanciarme emocionalmente de mi propia vida. Era extraño. Como prepararme para dejar de existir. Le dije a Valeria que necesitaba hacer un viaje de trabajo. 3 semanas en Colombia cerrando un contrato importante. Ella se mostró comprensiva. Demasiado comprensiva. Me ayudó a empacar. Me preparó comida para el viaje. Me abrazó en el aeropuerto con lágrimas en los ojos. Yo nunca subí a ese avión. En lugar de eso, me reuní con Andrés en una cabaña a 3 horas de la ciudad. Ahí pasaría las siguientes semanas. Completamente desconectado. Oficialmente, yo estaba en Colombia. Mi teléfono estaba allá, enviando mensajes automáticos. Mi tarjeta de crédito hacía transacciones programadas. Todo diseñado para crear la ilusión de que yo estaba vivo y lejos. Mientras tanto, Andrés vigilaba a Valeria. Tenía cámaras ocultas en mi casa. En mi oficina. Micrófonos en su auto. Era invasivo. Era probablemente ilegal. Pero era necesario. Los primeros días, Valeria actuó con normalidad. Salía. Compraba. Se reunía con amigas. Pero el 4.º día, Diego apareció. Entró a mi casa como si fuera suya. Se quedó a dormir. Usó mi ropa. Se duchó en mi baño. Se sentó en mi sofá a revisar documentos. Andrés me mandaba videos. Yo los veía en silencio, sintiendo como mi corazón se endurecía con cada imagen. Ellos hablaban abiertamente ahora. Sin cuidado. Diego decía que faltaba poco. Que el plan estaba casi listo. Que cuando yo regresara, todo terminaría rápido. Valeria preguntaba cómo. Él le mostró algo en su teléfono. Ella sonrió. Una sonrisa fría. Calculada. Nada quedaba de la mujer de la que me había enamorado. O tal vez nunca existió esa mujer. El día 13 de mi ausencia, sucedió. Diego y Valeria tuvieron una reunión con el médico de cabecera de mi familia. Un hombre llamado Dr. Paredes que me había atendido durante años. La conversación fue grabada gracias a un micrófono que Andrés había colocado en el consultorio con ayuda de la recepcionista, quien casualmente era su prima. Diego explicó su preocupación por mi salud mental. Mencionó el episodio de intoxicación. Dijo que yo había estado actuando de manera errática. Que tenía cambios de humor. Que había hablado de no querer vivir. Todo mentiras construidas con habilidad de abogado experimentado. El doctor Paredes los escuchó con atención. Dijo que efectivamente había notado cierto deterioro en mi última visita. Que tal vez sería prudente considerar una evaluación psiquiátrica. Diego asintió. Dijo que lo había pensado. Que tal vez, si yo representaba un peligro para mí mismo, sería necesario tomar medidas legales. Medidas legales. Código para decir que querían declararme incapaz. Quitarme el control de mis propias decisiones. De mi empresa. De mi dinero. De mi vida. Valeria lloró. Dijo que solo quería ayudarme. Que me amaba pero que no sabía qué hacer. El doctor Paredes le dio palmaditas en la mano. Le dijo que estaba haciendo lo correcto. Cuando Andrés me mandó esa grabación, supe que era momento de acelerar nuestro plan. El día 18, mi secretaria en la empresa recibió una llamada. Era de la policía colombiana. Informaban que había habido un accidente. Un vehículo había caído por un barranco en una carretera de montaña. El conductor había muerto calcinado. La identificación encontrada cerca del vehículo correspondía a Martín Solares. Mi secretaria llamó a Valeria. Andrés me mandó la grabación de esa llamada también. Valeria gritó. Lloró. Dijo que no podía ser cierto. Que acababan de hablar. Que yo le había mandado un mensaje esa mañana. La secretaria, siguiendo el guión que le habíamos dado, explicó que las autoridades colombianas estaban seguras. Que necesitaban que un familiar viajara para reconocer las pertenencias.
que el cuerpo estaba demasiado dañado para ser reconocido visualmente, pero que las pruebas de ADN estaban en proceso. Valeria dijo que viajaría de inmediato. Colgó. Y entonces, en la privacidad de mi casa, con Diego sentado frente a ella, hizo algo que me destrozó. Sonrió. No lloró. No gritó. No colapsó. Sonrió. Se abrazó a Diego. Lo besó. Y dijo, funcionó. Funcionó sin que tuviéramos que hacer nada. Diego rió. Dijo que era perfecto. Que el universo les estaba dando un regalo. Que ahora todo sería más fácil. Que solo tenían que esperar. Que en unos meses, después del luto apropiado, podrían casarse. Que el dinero del seguro llegaría. Que la empresa sería vendida. Que tendrían todo. Los siguientes días fueron un ballet macabro de hipocresía. Valeria viajó a Colombia con su mejor vestido negro. Lloró frente a las autoridades. Firmó papeles. Reclamó mis pertenencias, mi reloj, mi billetera quemada, mi teléfono destrozado. Todo falso. Todo plantado por Andrés y sus contactos. Regresó con una urna. Supuestamente mis cenizas. En realidad, cenizas de madera mezcladas con huesos de animal proporcionados por el médico forense retirado que nos ayudaba. Valeria colocó la urna en la repisa de la sala. Junto a nuestras fotos de boda. Organizó el funeral para una semana después. Envió invitaciones. Eligió flores. Escribió un obituario desgarrador que hablaba de cuánto me amaba. De cuánto me extrañaría. De cómo yo había sido su todo. Andrés me mantenía informado de cada detalle. Me mandaba fotos. Videos. Transcripciones de conversaciones. Valeria y Diego no se contenían ya. Hablaban abiertamente de sus planes. De cómo venderían la casa. De cómo liquidarían la empresa. De cómo se irían a vivir al extranjero. Lejos. Donde nadie los conociera. Y entonces llegó el día. Mi funeral. La iglesia de San Miguel estaba llena. Colegas. Empleados. Amigos que no veía desde hacía años. Familiares lejanos. Todos vestidos de negro. Todos con expresiones solemnes. Yo entré por la puerta trasera. Gorra. Gafas oscuras. Barba de 2 semanas. Ropa común. Nadie me reconoció. Me senté en la última fila. Desde ahí podía verlo todo. El ataúd cerrado al frente. Vacío. Mi foto en un marco dorado sobre la tapa. Flores por todas partes. Velas encendidas. El olor a incienso mezclado con lirios. Valeria estaba en primera fila. Vestido negro elegante. Maquillaje perfecto que resaltaba sus ojos rojos e hinchados. Pañuelo en mano. A su lado, su madre. Detrás, Diego. Disfrazado de amigo cercano de la familia. Consolándola con palmaditas en el hombro. El padre Domínguez comenzó la ceremonia. Habló sobre la fragilidad de la vida. Sobre cómo Dios nos llama cuando menos lo esperamos. Sobre el legado que dejamos. Invitó a las personas a compartir palabras. Mi socio habló primero. Contó anécdotas de nuestros primeros años. De cómo yo había apostado todo para construir la empresa. De mi dedicación. Mi honestidad. Mi visión. Casi lloré escuchándolo. Luego habló Roberto, mi contador. El hombre que me había traicionado. Su voz temblaba. Dijo que yo había sido más que un jefe. Que había sido un amigo. Que le había dado oportunidades cuando nadie más lo haría. Que lamentaba profundamente no haber podido despedirse. En sus ojos vi culpa genuina. Y también miedo. Después fue el turno de Valeria. Se levantó lentamente. Caminó hacia el podio con pasos medidos. Se secó las lágrimas. Respiró profundo. Y comenzó a hablar. Dijo que yo había sido el amor de su vida. Su roca. Su puerto seguro. Que los 11 años juntos habían sido los más felices de su existencia. Que no podía imaginar un mundo sin mí. Que cada rincón de su vida estaba lleno de mis recuerdos. Que nunca me olvidaría. Que siempre me llevaría en su corazón. Cada palabra era una daga. No por el dolor de escucharla mentir. Sino por la perfección de su actuación. Si yo no hubiera sabido la verdad, si hubiera sido un fantasma real observando mi funeral, habría creído cada sílaba. Me habría ido en paz pensando que mi esposa me amaba. Pero yo sabía. Sabía que cada lágrima era calculada. Que cada pausa dramática estaba ensayada. Que detrás de esos ojos llorosos había una mente fría contando los días para cobrar el seguro. Cuando terminó, la gente aplaudió suavemente. Algunos lloraban abiertamente. Valeria regresó a su asiento y Diego le pasó el brazo por los hombros. Un gesto que podría parecer fraternal para los demás. Pero yo vi sus dedos apretando su brazo. Vi la forma en que ella se reclinó contra él. Un segundo más de lo apropiado. La ceremonia continuó. Canciones. Oraciones. Más palabras. Yo permanecí inmóvil en mi asiento. Observando. Grabando mentalmente cada detalle. Cada gesto. Cada falsedad. Finalmente terminó. Las personas comenzaron a salir. Formaron fila para darle el pésame a Valeria.
Ella recibía cada abrazo, cada palabra de consuelo, con la gracia de una actriz consumada. Yo esperé hasta que la iglesia estuvo casi vacía. Entonces me levanté y salí. Nadie me prestó atención. Era solo otro desconocido que había asistido al funeral de alguien que apenas conocía. Afuera, bajo el sol de la tarde, me quité las gafas por un momento. Respiré profundo. Y sentí algo extraño. Una mezcla de dolor y liberación. Había muerto oficialmente. Y en esa muerte, había encontrado una claridad brutal. Durante los siguientes días, Valeria aceleró sus planes. Contactó a la compañía de seguros. Presentó el certificado de defunción. Documentos de Colombia. Fotos del accidente. Todo proporcionado por los contactos de Andrés. La compañía inició el proceso de reclamación. $2 millones pendientes de liberación una vez completadas las investigaciones de rutina. Valeria también comenzó los trámites para tomar control de la empresa. Como mi esposa y única heredera directa según mi testamento no actualizado, tenía derechos legales. Mi socio intentó oponerse. Dijo que algo no se sentía bien. Que yo jamás habría querido que la empresa cayera en manos de alguien sin experiencia en el rubro. Pero Valeria tenía a Diego. Y Diego conocía cada resquicio legal. Mientras tanto, yo vivía escondido. La cabaña se había convertido en mi mundo. Andrés me visitaba cada 2 días con provisiones e información. Veíamos juntos los videos. Escuchábamos las grabaciones. Construíamos el caso. Porque eso es lo que estábamos haciendo. Construyendo una trampa perfecta. Cada conversación grabada. Cada documento falso que ellos presentaban creyéndolo real. Cada mentira pronunciada con mi muerte como telón de fondo. Todo se acumulaba. 3 semanas después del funeral, Diego y Valeria tuvieron una celebración privada. En mi casa. Champán. Música suave. Se besaban en mi sofá. Brindaban por su futuro. Diego le mostró folletos de casas en España. Valeria hablaba de empezar de nuevo. De ser felices sin el peso de las mentiras. En un momento, Diego alzó su copa y dijo algo que Andrés capturó en video. Dijo, por el idiota que construyó todo esto para nosotros. Por Martín, que tuvo la decencia de morir en el momento perfecto. Valeria rió. Chocó su copa con la de él. Y respondió, si hubiera sabido que un accidente aleatorio resolvería todo, no habríamos perdido tanto tiempo planeando. Esa noche, después de ver ese video, lloré por primera vez desde que todo comenzó. No lloré por la traición. Eso ya lo había procesado. Lloré por los 11 años que había entregado. A alguien que nunca existió. Por el hombre ingenuo que fui. Por la vida que creí tener y que resultó ser una ilusión. Pero al día siguiente me sequé las lágrimas. Porque había llegado el momento. El momento de resucitar. Andrés activó la siguiente fase. Contactó a la compañía de seguros. Les dijo que tenía información sobre un posible fraude. Les mostró parte de las pruebas. Solo lo suficiente para despertar su interés. Las compañías de seguros odian pagar. Especialmente sumas millonarias. Y cuando huele a fraude, investigan con saña. También contactó a la policía. Con más pruebas. Grabaciones de Valeria y Diego hablando sobre manipular mis finanzas. Documentos bancarios que mostraban las transferencias a la cuenta fantasma. El testimonio de Roberto, quien finalmente había aceptado colaborar a cambio de inmunidad. Y entonces, un mes después de mi supuesta muerte, llegó el gran día. Yo me afeité. Me corté el cabello. Me vestí con un traje. Por primera vez en semanas, volví a parecer Martín Solares. Andrés había coordinado todo con precisión militar. La policía llegaría a mi casa a las 10 de la mañana con una orden de arresto para Valeria y Diego. Los cargos: fraude, conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos. La evidencia era abrumadora. Yo llegaría 5 minutos después. Conduje hacia mi casa con las manos sudando en el volante. Era extraño. Volver a un lugar que había sido mi hogar y sentirlo completamente ajeno. Las calles familiares. Los árboles que había visto crecer. La casa con su fachada blanca y su jardín cuidado. Había 2 patrullas afuera. Los vecinos observaban desde sus ventanas. La puerta principal estaba abierta. Escuché gritos desde adentro. La voz de Valeria. Aguda. Desesperada. Diciendo que había un error. Que ella no había hecho nada. Estacioné en la acera. Bajé del auto. Y caminé hacia mi propia casa como quien camina hacia el patíbulo. Un oficial me vio primero. Sus ojos se abrieron como platos. Dejó caer el café que sostenía. Gritó algo. Otros policías salieron. Todos me miraban como si hubieran visto un fantasma. Porque eso era yo. Un fantasma hecho carne. Entré a la casa. Valeria estaba esposada en la sala. Diego junto a ella. Cuando me vieron, el tiempo se detuvo. Valeria palideció. Su boca se abrió pero no salió sonido alguno. Diego retrocedió hasta chocar contra la pared. Me acerqué lentamente. Los miré a los ojos. Y dije con voz calmada, lamento haber llegado tarde a mi propio funeral.
Escuché que el servicio fue hermoso. Valeria comenzó a hiperventilarse. Diego intentó hablar pero solo salieron balbuceos incoherentes. Un oficial me pidió que me identificara. Saqué mi licencia de conducir. Mi pasaporte. Documentos que probaban que yo era quien decía ser. Que nunca había estado en Colombia. Que nunca había muerto en ningún accidente. El detective a cargo, un hombre llamado Vargas, me llevó aparte. Le entregué copias de toda la evidencia que Andrés y yo habíamos recopilado. Él revisó cada página con expresión cada vez más grave. Finalmente asintió y me dijo que habían hecho bien en contactarlo. Que con esta evidencia, Valeria y Diego pasarían años en prisión. Valeria finalmente encontró su voz. Gritó que yo estaba loco. Que todo era mentira. Que ella me había llorado. Que había sufrido mi muerte. Que cómo me atrevía a hacerle esto. Sus lágrimas ahora eran reales. Pero no eran de tristeza. Eran de rabia. De frustración. De ver cómo su plan perfecto se desmoronaba frente a sus ojos. Diego intentó un enfoque diferente. Dijo que todo había sido un malentendido. Que las conversaciones grabadas eran sacadas de contexto. Que él solo había intentado ayudar a Valeria durante su duelo. Que las transferencias bancarias eran inversiones legítimas que yo había autorizado. Su voz de abogado emergía incluso en medio del pánico. Pero era inútil. El detective Vargas le mostró las grabaciones. Le mostró los correos electrónicos donde planeaban mi muerte. Le mostró los documentos falsificados. Le mostró las fotos de ellos celebrando sobre mi supuesto cadáver. Con cada prueba, Diego se hundía más en su asiento. Entonces Valeria hizo algo que nunca olvidaré. Me miró directo a los ojos y dijo, te odié cada día de estos 11 años. Cada noche que dormías a mi lado. Cada mañana que despertabas. Eras aburrido. Predecible. Patético. Diego me mostró lo que era la verdadera pasión. Lo que era ser deseada de verdad. Tú solo eras un medio para un fin. Y si hubieras muerto como debías, nada de esto habría pasado. Sus palabras deberían haberme destrozado. Pero en lugar de eso, sentí una extraña paz. Porque finalmente estaba viendo a la persona real. Sin máscaras. Sin actuaciones. Esta era la verdadera Valeria. Y nunca la había conocido hasta ese momento. Los oficiales se los llevaron. Valeria gritando. Diego en silencio, probablemente ya calculando estrategias legales. Yo me quedé parado en mi sala, rodeado de las pertenencias que ellos habían comenzado a empacar. Cajas con mis libros. Mis discos. Mis recuerdos. Listos para ser desechados o vendidos. El detective Vargas se quedó conmigo un momento. Me preguntó cómo me sentía. Era una pregunta extraña. ¿Cómo se supone que debe sentirse alguien que acaba de resucitar de entre los muertos? Le dije la verdad. Que no lo sabía. Durante los siguientes días, el caso explotó en los medios. El hombre que fingió su muerte para exponer a su esposa asesina. Los titulares eran sensacionalistas. Invasivos. Reporteros acampaban afuera de mi casa. Colegas me llamaban queriendo escuchar la historia de primera mano. Algunos con genuina preocupación. Otros solo con morbo. Andrés se quedó conmigo esos primeros días. Me ayudó a navegar el caos. A organizar declaraciones. A hablar con abogados. A reconstruir los pedazos de mi vida legal. Porque aunque yo había vuelto de entre los muertos, el papeleo era una pesadilla. Mi certificado de defunción tenía que ser anulado. Mis cuentas bancarias reactivadas. Mi empresa de vuelta a mi nombre. Roberto, mi contador, vino a verme una tarde. Estaba demacrado. Dijo que no había dormido bien desde que todo comenzó. Que la culpa lo estaba matando. Me confesó todo sin que yo tuviera que preguntar. Cómo Valeria había descubierto sus deudas de juego. Cómo lo había chantajeado. Cómo él había falsificado mi firma en decenas de documentos durante 2 años. Cómo cada noche se emborrachaba para olvidar lo que estaba haciendo. Le dije que la policía ya sabía todo. Que tendría que enfrentar cargos. Él asintió. Dijo que lo sabía. Que lo aceptaba. Que solo quería que yo supiera cuánto lo lamentaba. Que nunca había querido hacerme daño. Que Valeria lo había manipulado con la misma facilidad con que me había manipulado a mí. No lo perdoné. Pero tampoco lo odié. El odio requiere energía. Y yo ya no tenía más que dar. El juicio comenzó 3 meses después. Valeria y Diego contrataron a los mejores abogados que el dinero robado podía pagar. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones. Los correos. Los documentos. El testimonio de Roberto. El análisis de las pastillas adulteradas. Las transferencias bancarias. Todo construía una imagen clara e innegable. Yo tuve que testificar. Sentarme en ese estrado y contar mi historia frente a una sala llena de extraños. Frente a Valeria, que me miraba con odio puro. Frente a Diego, que tomaba notas como si esto fuera simplemente otro caso más. El abogado de Valeria intentó pintarme como un esposo paranoico. Como alguien que había montado una elaborada venganza por celos infundados.
Como un hombre que había puesto en riesgo su propia vida y la de otros solo para castigar una infidelidad. Pero cada pregunta que hacía, yo la respondía con calma. Con hechos. Con fechas. Con evidencia. Cuando le tocó a Valeria testificar, ella intentó la carta de la víctima. Dijo que Diego la había manipulado. Que ella realmente me amaba pero que se había sentido sola. Abandonada. Que Diego le había llenado la cabeza con ideas. Que ella nunca habría querido realmente hacerme daño. Sus lágrimas eran perfectas. Su voz quebrándose en los momentos exactos. Pero entonces la fiscalía reprodujo la grabación. La de ella brindando con Diego sobre mi cadáver. La de ella diciendo, si hubiera sabido que un accidente aleatorio resolvería todo, no habríamos perdido tanto tiempo planeando. La sala quedó en silencio. Valeria palideció. Su abogado pidió un receso. Pero el daño estaba hecho. Diego intentó una defensa diferente. Dijo que todo había sido fantasía. Que él y Valeria hablaban de escenarios hipotéticos como ejercicio intelectual. Que nunca tuvieron la intención real de hacerme daño. Que las transferencias bancarias eran legítimas. Que yo estaba tergiversando conversaciones privadas. Pero entonces la fiscalía presentó algo que ni siquiera yo sabía que Andrés había encontrado. Un seguro de vida adicional. Uno que Diego había sacado a mi nombre sin mi conocimiento, usando documentos falsificados. $1 millón adicional. Con Valeria como beneficiaria. Diego no pudo explicar eso. Se quedó en silencio. Su abogado pidió hablar con él en privado. Y ahí supe que habíamos ganado. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando volvieron, la sala estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón latiendo. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. El presidente del jurado se puso de pie. Culpables. En todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato. Fraude. Falsificación. Intento de homicidio por envenenamiento. Valeria colapsó. Diego cerró los ojos. Yo solo respiré. La sentencia llegó 2 semanas después. Valeria recibió 25 años. Diego, 30, por ser considerado el cerebro de la operación. Roberto recibió 5 años por complicidad, reducidos a 3 por colaborar con la justicia. El día que dictaron sentencia, salí de la corte y caminé sin rumbo durante horas. No sentía triunfo. No sentía alegría. Solo sentía un vacío enorme donde antes había estado mi vida. Mi empresa sobrevivió. Mi socio había mantenido todo funcionando durante el caos. Pero yo ya no tenía el mismo amor por ella. Cada reunión me recordaba las horas que había pasado alejado de casa. Las comidas que me había saltado. Las noches que había trabajado hasta tarde mientras Valeria planeaba mi muerte en mi propia cama. Vendí mi participación 6 meses después del juicio. A un precio justo. Le di a mi socio la primera opción de compra. Él aceptó. Me agradeció por años de trabajo conjunto. Por construir algo de la nada. Por enseñarle todo lo que sabía. Con ese dinero, compré una casa pequeña en la costa. Lejos de la ciudad. Lejos de los recuerdos. Un lugar donde el sonido de las olas pudiera ahogar el ruido de mi mente. Andrés me visitó el día que me mudé. Me ayudó a desempacar las pocas cosas que había decidido conservar. Libros. Algunas fotos de mi familia. Un reloj que mi padre me había regalado antes de morir. Nada más. Esa noche, sentados en el porche con vista al mar, Andrés me preguntó si había valido la pena. Si fingir mi muerte, si arriesgar todo, si pasar por ese infierno había valido la justicia final. Le dije que no lo sabía. Que la justicia no devuelve el tiempo perdido. No cura las heridas. No borra las mentiras. Solo cierra un capítulo. Nada más. Él asintió. Bebimos en silencio mientras el sol se ponía sobre el océano. Han pasado 2 años desde entonces. 2 años desde que asistí a mi propio funeral. Desde que escuché a la mujer que amaba mentir sobre cuánto me extrañaba. Desde que vi mi vida desmoronarse y tuve que construirla de nuevo desde cero. He aprendido algunas cosas en este tiempo. He aprendido que conocemos a las personas solo hasta donde ellas nos permiten conocerlas. Que hay máscaras tan perfectas que se convierten en rostros. Que el amor puede ser un disfraz para la codicia. Y que la traición más profunda viene de quienes prometen protegernos. También he aprendido sobre mí mismo. Que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo sobrevivir a la muerte de mi propia identidad. Que puedo perdonar sin olvidar. Que puedo seguir adelante incluso cuando cada paso duele. A veces pienso en Valeria. ¿En dónde estará? ¿En qué pensará mientras cumple su condena? Si alguna vez siente remordimiento real o si solo lamenta haber sido descubierta. Me pregunto si piensa en mí. Si recuerda los primeros años cuando tal vez, solo tal vez, algo de lo que sentía era real. Pero esos pensamientos cada vez son más raros. Más breves. Como olas que llegan a la orilla y se retiran sin dejar marca. Conocí a alguien hace 6 meses. Se llama Elena. Es pintora. Vive 2 casas más allá. Nos encontramos en la playa una mañana. Ella pintaba el amanecer. Yo solo caminaba.
Intercambiamos algunas palabras. Luego algunas más. Ahora compartimos café cada mañana. Ella sabe mi historia. Se la conté después de 2 meses de conocernos. Necesitaba que supiera por qué a veces me cierro. ¿Por qué a veces necesito espacio? ¿Por qué confiar me cuesta tanto? Elena escuchó sin juzgar. Y cuando terminé, solo dijo, todos cargamos algo. Lo tuyo es más pesado que lo de la mayoría. Pero no te define. Tú decides que te define. Tiene razón. Yo decido. He decidido que no voy a vivir como una víctima. Que no voy a dejar que 11 años de mentiras borren todo lo bueno que soy capaz de sentir. Que no voy a cerrar mi corazón porque alguien abusó de él. He decidido perdonarme a mí mismo por haber sido ingenuo. Por haber confiado demasiado. Por haber amado completamente. Esas no son debilidades. Son demostraciones de humanidad. Y no voy a castigarme por ser humano. Algunas noches, cuando el insomnio me visita, salgo al porche y miro las estrellas. Pienso en el hombre que fui. El que trabajaba hasta tarde. El que creía en su matrimonio. El que confiaba ciegamente. Ese hombre está muerto. Murió en aquella iglesia, mientras escuchaba mentiras sobre su propia vida. Pero de sus cenizas nació alguien nuevo. Alguien más sabio. Más cuidadoso. Más consciente de que la vida puede cambiar en un instante. Que las personas pueden ocultar abismos detrás de sonrisas. Que el verdadero valor de alguien se revela en los momentos oscuros. No sé qué me depara el futuro. Si algún día podré volver a confiar completamente. Si podré volver a amar sin ese pequeño susurro de duda en el fondo de mi mente. Si las cicatrices que cargo se desvanecerán o permanecerán como recordatorios permanentes. Pero sé esto, sobreviví. A la traición. A la conspiración. A mi propia muerte. Sobreviví y sigo aquí. Respirando. Sintiendo. Viviendo. Y eso tiene que significar algo. Cada mañana, cuando el sol sale sobre el océano, me recuerdo a mí mismo que cada amanecer es una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser mejor. De elegir mejor. De construir una vida que valga la pena vivir. Ya no tengo la empresa que construí durante 15 años. No tengo la casa grande con jardín. No tengo el matrimonio que creí tener. Pero tengo algo más valioso. Tengo la verdad. Tengo mi libertad. Y tengo la posibilidad de escribir el resto de mi historia con mis propias manos. Valeria quiso matarme para quedarse con mi vida. Pero fracasó. Porque una vida no es dinero en el banco o propiedades a tu nombre. Una vida es la suma de tus decisiones. De las personas que eliges mantener cerca. De los valores que defiendes incluso cuando es difícil. Y mi vida, mi verdadera vida, nunca estuvo en peligro. Porque siempre estuvo dentro de mí. Asistí a mi propio funeral. Vi mi ataúd. Escuché mis eulogios. Y descubrí que morir no es el final. Es solo una transformación. El hombre que fui murió ese día. Pero el hombre en quien me convertí es más fuerte. Más real. Más vivo que nunca. A veces, en las noches tranquilas, levanto mi café hacia el cielo. Y brindo. Por el hombre que fui. Por las lecciones que aprendí. Por la verdad que descubrí. Y por cada día que sigue a partir de ahora. Porque estoy vivo. Y mientras haya vida, hay esperanza. Hay posibilidad. Hay futuro. Y eso, después de todo lo que pasó, es más de lo que muchos tienen. Mi nombre es Martín Solares. Morí oficialmente hace 2 años. Pero estoy más vivo de lo que nunca estuve. Y esta vez, vivo de verdad.